Hola, yo soy Fer, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo el wrap-up de los meses de abril a junio. Tan rápido, ya pasaron 3 meses de que empezamos con este proyecto. ¡Wow! Cara de sorpresa. Bueno, antes de empezar oficialmente con los libros que leí en estos últimos 3 meses, les quería mencionar un par de libros que se me olvidó decir que leí en el wrap-up anterior. Entonces empiezo con esos. El primero del que voy a hablar rápidamente es Warbreaker de Brandon Sanderson. Les pongo aquí la portada porque ese no lo tengo. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, pero sí, excelente. Si no, aquí les comento que Brandon Sanderson tiene precisamente este libro para que lo puedan descargar en su página. Warbreaker en español creo que es El aliento de los dioses. Y si quieren ustedes empezar a leer algo de Brandon Sanderson y no saben si sí les va a gustar y a lo mejor no pueden conseguir el libro tan fácilmente o lo que sea, pueden descargarlo de forma gratuita. Eso sí, creo que solo en inglés. Y bueno, eso fue lo que yo hice. Descargué el archivo que tiene él disponible en su página, así que ya me leí Warbreaker. Y bueno, aquí tenemos una historia en la que tenemos a 2 hermanas que son las hijas de un rey, y este rey tiene una especie de acuerdo con el rey de otro lugar. Que la política ahí está un poco... es complicada, es largo de explicar. Entonces, el acuerdo es que su hija mayor, Vivena, se va a casar con el rey de este otro lugar, así como que van a tener esa alianza. Pero este rey está muy encariñado con su hija, entonces decide mandar a la otra hija, que es la Ciri, que es como la chica despreocupada porque ella no creció pensando que iban a tener esa obligación. Entonces se va a este reino para casarse con el rey, que es como una especie de rey dios, y ahí en estas cuestiones políticas y religiosas de este reino están bastante interesantes y no sabe qué hacer. Entonces ahí vemos a cómo Ciri llega a este reino, se casa con este rey dios que está a cargo de este pueblo en donde hay muchos dioses y no está como tan contento con el padre de Ciri. Y entonces vemos a Vivena preocupada por su hermana y yendo a rescatarla porque pues no sabe qué onda, no sabe qué hacer y ella no está preparado para eso, y vemos ahí qué es lo que sucede. Fue una experiencia agradable, no voy a mentir, me esperaba un poquito más, pero creo que es uno de esos libros que en una segunda lectura puedes descubrir muchísimas cosas, porque tengo entendido que Brandon Sanderson es famoso por tener todo tan bien estructurado que ya que terminas es así como, oh cielos, todas las pistas estaban ahí. Tengo muchas ganas de leer la trilogía de Nacidos de la Bruma. Entonces, a pesar de que este libro, tal vez porque mis expectativas con algo de Brandon Sanderson estaban hasta acá, no fue así como tan wow, sí me gustó, le tengo muchas ganas a Nacidos de la Bruma, así que en algún punto los leeré y también tendremos una reseña plática en el canal de esto. Pero por el momento, el primer libro que leí de Brandon Sanderson fue Warbreaker. Y el otro libro que se me olvidó decir en el wrap-up pasado es El relato en perspectiva de Luz Aurora Pimentel. Este es un libro de no ficción, es más bien como teoría literaria de narrativa. Yo en la universidad tuve que leer un capítulo nada más que hablaba sobre los personajes, porque justo estaba en un seminario de personificación y narrativa y todo esto. Entonces leí un capítulo en ese entonces y hasta ahorita fue que lo pude encontrar en la biblioteca disponible. Milagro. Ya por fin lo leí. Entonces, si a ustedes les llama la atención un poquito en cuanto a cómo se puede llegar a estructurar una narración, qué pasa con los personajes, qué pasa con los lugares, con el tiempo, con los narradores en sí, vayan a leer este libro. Además de que es un libro bastante cortito, pues no es tan denso en cuestiones teóricas, en cuestiones técnicas, así que si les llama la atención, se los recomiendo. Ahora sí, oficialmente los libros que leí desde abril hasta junio. El primero,
Balada de pájaros, cantores y serpientes de Susan Collins. Les había mencionado, tenemos reseña en el canal, igual se las dejamos por aquí. En ese video les menciono que no tenía tanto interés en leer la historia de Snow, pero después de ver videos de algunas creadoras de contenido me llamó la atención, sobre todo la discusión de qué onda con el personaje, así que ya por fin lo leí. Está algo largo, está choncho, pero al menos me da gusto que ya por fin lo leí y puedo ser partícipe de la plática con respecto a la precuela hablando de Coriolanus Snow. Y bueno, aquí tenemos a Snow como un mentor del tributo femenino Lucy Greybeard del Distrito 12 en los Juegos del Hambre número 10. Y vemos qué es lo que sucede con él, más bien cómo es él como persona, y podemos entender cómo es que cuando nosotros lo conocemos en la trilogía original, por qué es como es y que realmente, o sea, no tenía confianza en absolutamente nadie. Él pensaba que la forma de gobernar más agresiva, así como él normalmente lo hacía, era la correcta, y aquí tenemos cuál era su pensamiento, ciertas explicaciones, no justificaciones, pero sí para entender qué pasaba por su mente, cuál era su forma de racionalizar qué era lo que estaba haciendo. Así que buena precuela, obviamente no favorito, pero me da gusto haberlo leído. El siguiente libro, entonces, que terminé en estos meses fue Amanecer en la cosecha, es decir, los Juegos del Hambre en los que gana Haymitch. Bueno, también aquí les dejamos la reseña si es que no la han visto, la tenemos en el canal. Tenemos el segundo vasallaje, es decir, los Juegos del Hambre número 50, en donde, a pesar de que nosotros ya sabemos por la trilogía original que estos son los juegos en los que gana Haymitch y sabemos ciertas dinámicas, como por ejemplo fueron elegidos el doble de tributos, es decir, 4 tributos por cada distrito. Aún así, creo que vale mucho la pena. Está mucho la discusión de si era necesaria o no era necesaria. Cada quien lo dirá. El punto es que yo lo disfruté muchísimo. Creo que ya después de haber leído estos 5 libros en el universo de los Juegos del Hambre, este sería como mi segundo favorito después de En Llamas. Es que también tiene mucho que ver con cómo nos hace Susan Collins que nos preocupemos tanto por la historia que ya sabemos en qué va a terminar, algo que también he mencionado en un par de ocasiones y lo digo en esta reseña, en el video. Estas referencias a el poema del cuervo de Edgar Allan Poe me partieron el alma, 10 de 10. Se los recomiendo bastante. El siguiente libro que terminé en estos meses fue Star Wars Throne, y este es de Timothy Zahn. Primera vez de leer una novela de Star Wars. También tenemos una reseña en el canal, por favor, si no la han visto, véanla. Y también en ese video tuve muy buenos comentarios de gente que ya conocía más a este personaje, les agradezco mucho. Bueno, aquí tenemos a este personaje que, por cierto, update, ya terminé de ver Clone Wars y ya empecé a ver Rebels. Solamente diré que esos últimos 2 episodios de Clone Wars, Dios, es cine. Pero vaya, eso fue duro. En ese video, hablando de este libro, me comentaban que si quería ver a Thrawn como ahora sí que en acción, que viera Rebels. Ya empecé Rebels, incluso pasé el episodio de la primera temporada de El Día del Imperio. Ahí la llevo, ahí vamos. Ya vi también al Inquisidor, estoy conociendo a todos estos personajes. Pero bueno, aquí tenemos entonces a Thrawn, que es un alienígena humanoide, pero azul. Bueno, que lo rescatan porque está en exilio. Las personas de su planeta lo mandan muy lejos. Y vino lo encuentran en este planeta agentes del Imperio, lo llevan a Coruscant, el emperador lo conoce, le da curiosidad y lo manda a la Academia del Imperio, y ahí vemos cómo va subiendo y se vuelve cada vez más importante en el Imperio y cómo es un excelente estratega, aunque le falta un poquito en cuestiones de llevarse bien con políticos y de quedar bien con otras personas. Aún así, sus estrategias casi siempre funcionan. Entonces, me pareció interesante. Vi que sí puedo conseguir creo que sí es el segundo en esta trilogía en Gandhi. Díganme si les interesaría que termine de leer esta trilogía y también tendríamos una reseña en el canal, pero bueno, aquí está. Thrawn. El siguiente libro que leí fue más bien una historia corta, que igual así como que vi a algún video de una booktuber hablando de esta historia, y esta es The Machine Stops, la máquina se detiene, de E.M. Forster. Bueno, esto igual
igual lo encontré en internet y son como unas 25-30 páginas. Y en esta historia vemos a una sociedad, es como muy futurista, muy ciencia ficción. Vemos a una sociedad en la que las personas están como muy aisladas, cada quien vive en su habitación medio cerrada, ni siquiera puedes ver las puertas y tienes un control en donde apachurras los botones y tienes hambre, apachurras el botón y te aparece algo, se abre algo en el piso, aparece una mesita y te aparece la comida. O quieres salir, igual apachurras el botón y de repente ya te aparece la puerta en la pared y así ya puedes salir. Pero la gente está como muy aislada. Eso me sonó mucho a la pandemia, porque de repente tienen así como reuniones virtuales en las que, no sé, a lo mejor ellos preparan una presentación, exposición de un tema que les llama la atención y lo presentan al resto de las personas con quienes están hablando, pero ya, o sea, termina la videollamada y ya, o sea, se vuelven a quedar ahí en su cuarto, no hay absolutamente nada, no hay ventanas, esto es así como subterráneo y empezamos como la historia viendo a una mujer describiendo así cómo está su cuarto, algunas de las exposiciones que ella ha realizado o que ha escuchado de otras personas y cómo recibe una llamada de su hijo que está del otro lado del mundo, igual en el subterráneo, y pidiéndole así como muy encarecidamente que vaya a visitarlo y así de, ay, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, estamos tan bien, tú allá, yo acá, yo aquí en mi cuartito, tú allá en el tuyo, ¿cuál es la necesidad de convivir? Vemos cómo emprende el viaje y se pone interesante, se pone medio, no sé cómo decirlo, pero vaya que te hace pensar en cómo el estar tan despegado de la gente, y eso que yo soy antisocial, estar todo el tiempo tan enviciado con la tecnología puede hacer un daño. Ahí se los dejo. Entonces, The Machine Stops. El siguiente libro que leí fue Leia, princesa de Alderaan, y bueno, aquí nos encontramos a Leia de 16 años, está a punto de hacer su juramento para hacer, o más bien su presentación en frente de la realeza de Alderaan y varios senadores y demás, para hablar de las pruebas que va a pasar para ser la heredera de Alderaan. Y bueno, en toda la novela vemos cómo va tomando paso a paso estas diferentes pruebas para probar que es digna del trono de Alderaan. Leia sí está como muy comprometida con la causa de ayudar a su pueblo, de que Alderaan prospere, de que los ciudadanos les vaya bien, y nos mencionan que Alderaan es uno de los planetas que está pues con la mejor situación, y también pues probablemente porque sus gobernantes sí se preocupan por ellos y han sabido ser lo suficientemente sabios en diplomacia para que el imperio no meta sus narices en una manera tan negativa. Y vemos a Leia tratando de ayudar a varias personas en diferentes planetas para poder cumplir con estas pruebas para ser ahora sí la heredera oficial del trono de su planeta. Vemos también a sus padres y también vemos ahí algunas cosillas de la Alianza Rebelde, que pues es algo que vimos en el inicio de la trilogía original de Star Wars en Una Nueva Esperanza. Y bueno, aquí apenas estamos empezando a ver como esas semillitas de Leia como una líder en esta Alianza Rebelde. También muy recomendable si les interesan los libros de Star Wars. Yo creo que si no son fans de Star Wars y también no tienen tanto interés en el mundo más allá de las películas, pues no sé, tal vez no les llame tanto la atención, tal vez no se los recomiendo tanto, pero sí, por supuesto, lean Leia, princesa de Alderaan. El siguiente libro que terminé fue un libro de fantasía, el primero en una trilogía, y se llama The Ninth Reign de Jen Williams. Y bueno, en este mundo tenemos a unos personajes que son muy longevos y que cuando hay una amenaza que es más o menos recurrente cada ciertos siglos, ellos son los encargados de luchar contra esta amenaza, hacen como que desaparezca y se vaya, y pues desgraciadamente tienen que esperar otros siglos para que vuelvan a regresar y así continúen. Y bueno, aquí pues como el título lo dice, estamos como esperando la novena venida de estos invasores, pero estos personajes muy longevos, que son los Eboran, están muriendo porque para tener esa vida tan larga deben de consumir la savia de su árbol sagrado, y este árbol, después de la octava invasión, pues
murió. Entonces ahí es una complicación, tratando como de ver si pueden utilizar algo en lugar de la savia de ese árbol. Empiezan a beber sangre humana, lo cual les provoca una enfermedad y muchos han muerto. Ahí tenemos, ese es como el inicio de esta historia. Ahora, yo normalmente quiero leer toda la trilogía seguidita o toda la serie seguidita para que no se me olviden las cosas, pero no sé, cuestiones del trabajo me han hecho así como tener mi lectura muy pausada. Entonces estoy en el segundo libro de esta trilogía, pero pronto les traeré un video hablando de esta trilogía. Queden pendientes, pero sí, tuve como que pausarlo, a pesar de que sí me estaba entreteniendo y se me estaba gustando bastante, pero la vida adulta. Así que entonces, por eso fue que pausé esa trilogía. Empecé con este, que es el último libro de este wrap-up. Se llama Highly Suspicious and Unfairly Cute. En español es Otra vez tú. También aquí les dejo el link para que vean la reseña de este libro. Entonces, como para seguir leyendo, pero que fuera un poquito más ligero, menos pesado que fantasía, fui por un romance juvenil. Y bueno, aquí tenemos a nuestros personajes, que son Brad y Celine, que solían ser amigos de niños porque sus mamás eran o son todavía amigas, pero en algún momento tuvieron una separación y ya cada quien anda con su grupo de amigos, hasta que un programa en el que se pueden ganar una beca los vuelve a juntar y empiezan a convivir otra vez, y entonces sentimientos vuelven a aflorar, y pues los seguimos a través de esas exploraciones en este programa y un poco de su convivencia en la escuela y conociendo a diferentes personas, con sus amigos, y también cómo su familia va reaccionando a cómo van manejando la vida, porque ya es su último año de preparatoria. Entonces, si les interesa un libro bastante cute, tranquilo, de romance, digo, como es juvenil, no tiene ninguna escena subida de tono, para mí está perfecto, yo no tengo ningún problema, así que si les interesa, también muy recomendable. Eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo entonces que estoy a mitad de esa trilogía y pronto vamos a tener la reseña aquí en el canal. Espero que les haya gustado este video y díganme cuál de estos libros han leído, cuál les llama la atención, denme más recomendaciones que podrían leer durante el verano, y nos vemos en el siguiente. Bye.